Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias. En la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer del capítulo 5 los versos del 6 al 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los versos del 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Soberano Dios y buen Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Oh Padre bendito, muchas gracias, porque en tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, has permitido que estemos hoy reunidos aquí. Señor, el único propósito de estar aquí, Señor, es alabar y bendecir tu bendito nombre y también aprender de tu palabra, Padre eterno. Queremos que hoy nos hables, Señor, con tu mensaje. Queremos que hoy nos llenes de tu palabra. Y pedimos, Señor, que el Santo Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros sea la conexión perfecta para que tu palabra pueda correr libremente a través de nuestro ser, que se quede impregnada en nuestro corazón y grabada en nuestra mente. Bendito Señor, pedimos también, como es el consejo bíblico, por las autoridades de nuestro país, por el presidente de la República, la vicepresidente, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en eminencia, en autoridad, por la señora alcaldesa de nuestra ciudad. Señor, el único propósito que nos mueve a orar por ellos, Señor, es de que ellos puedan conocer del potente mensaje del Evangelio que trae salvación y que puedan confesar con sus labios que Jesús es el Señor, que es tu Hijo, y que lo puedan recibir como Salvador para sus vidas, para que de esta manera puedan gobernar nuestro país y nuestra ciudad de acuerdo a tu voluntad. Señor, nos acordamos de nuestros hermanos que sufren quebrantos en su salud. Padre bendito, tú los conoces por nombre, tú conoces sus dolencias. Levántalos, Padre eterno, obra en ellos milagros, portentos, según tu voluntad, para que ellos sean el fiel testimonio de que eres un Dios de poder y un Dios que está por encima de cualquier enfermedad. Y Señor, te pedimos tus bendiciones en este tiempo, que todo lo que se haga y se diga sea para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el sufrimiento es una sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso a un desgaste. Dice también que el sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, pero que siempre es consciente. Miren, el ser humano desde que fue expulsado del Edén ha experimentado esta sensación. Tanto hombre como mujer fueron expuestos a sufrir para poder subsistir. El hombre, dice el Génesis, tuvo que sufrir para poder obtener el fruto de la tierra. Y la mujer fue expuesta también al sufrimiento para perpetuar la raza humana.
En la Biblia se habla mucho acerca del sufrimiento. Incluso grandes hombres de la Biblia o grandes hombres de Dios no se escaparon en ningún momento de experimentarlo. Veamos tan solo un ejemplo marcado. Y el ejemplo marcado que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es el de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió, bueno, pues el rechazo de su pueblo, el rechazo de sus coterráneos, la traición de sus allegados y también sufrió una muerte, la muerte más cruel que se pudo infligir en ese tiempo, la muerte de cruz, que solamente estaba destinada para los ladrones, para los reos de alta peligrosidad. Solamente para ellos esa muerte tan terrible la sufrió el Señor Jesucristo. Como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, los versos del 6 al 8, dice así: el cual siendo en forma de Dios, miren, el Señor Jesucristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que para algunas personas el sufrimiento llega por medio de una enfermedad, por medio de la pérdida también de un ser querido, o también por la pérdida de sus posesiones. El ejemplo más claro que nosotros tenemos también en el Antiguo Testamento de esto es el Job. Job fue un hombre justo, dice la Biblia, que perdió todo en un solo día: posesiones, hijos, ganado, perdió inclusive hasta la salud en un solo día. Y bueno, pues él sufrió verdaderamente y experimentó el sufrimiento en una forma, creo, tenaz. Entonces verán, mire, el sufrimiento puede ser cualquier daño, dolor o enfermedad, quizás también hasta castigo que se siente físicamente. Puede ser también un daño moral, ¿sí? Se sufre también por un daño moral que afecta más a las emociones y el ánimo. Miren, en esta carta el apóstol Pedro, en su primera carta, en los versículos, en el capítulo 1, el versículo 5 de su primera carta, habla que para nosotros, los cristianos, hay una salvación preparada, la cual se manifestará cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez, esto en los últimos tiempos. Y el verso 6 de este mismo capítulo de la primera carta de Pedro dice que nosotros nos alegramos, sí, claro, nos alegramos en la esperanza de la salvación que se manifestará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Pero al mismo tiempo dice que aunque nosotros esperamos esta venida y que esperamos nuestra futura salvación en el presente, por un poco de tiempo, sí, por un poco de tiempo, dice la carta, la primera carta de Pedro, según la voluntad de Dios, nosotros sus hijos somos afligidos, o sea, experimentamos sufrimientos por diversas pruebas que nos sobrevienen. Entonces, como vemos, el apóstol Pedro reconoce que el sufrimiento en el presente es una realidad y que afecta a los hijos de Dios, los afecta, y a veces los afecta mucho. Y es precisamente de este tema del cual vamos a ocupar esta mañana a la luz de las Escrituras. Veamos entonces de qué manera infiere sufrimiento el mundo en los hijos de Dios. Sí, me escuchó bien mi querido hermano, el mundo. Debemos tener en claro, en primer lugar, para poder entender bien lo que es el sufrimiento, que el sufrimiento y las aflicciones vienen del mundo, no vienen ni provienen de Dios.
Las aflicciones solamente provienen del mundo, no de Dios. El mundo infiere, ejerce sufrimiento sobre los hijos de Dios, persiguiéndolos por causa del Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 5, los versos del 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando dice bienaventurados, bueno, dice feliz, gozosos, aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, no se refiere a que la justicia humana, es decir, los jueces que ejercen persecución sobre personas que han cometido algún delito, esas personas deben sentirse gozosas. No, absolutamente no. Para ese tipo de acciones que se han cometido, bueno, existe la justicia y la justicia tiene que condenar, tiene que juzgar. Aquí cuando habla de justicia se refiere a lo que nos dice más abajo el Señor Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Miren, mintiendo. Es ahí en el monte donde el Señor pronunció las bienaventuranzas, donde el Señor dejó bien claro esta aclaración, o hizo esta aclaración. En la primera carta del apóstol Pedro, que fue dirigida a los cristianos que se encontraban dispersos por todo el imperio romano, más o menos por el año 64 después de Cristo. En ese tiempo todavía no existía una persecución como tal, pero ya se veían las acciones que estaba tomando el emperador Nerón, quien después iba a ejercer una implacable persecución sobre los cristianos e iba a descargar toda su furia contra ellos. Entonces, verán, el mundo ejerce sufrimiento sobre los hijos de Dios cuando o por causa del Señor Jesucristo. El mundo también ejerce sufrimiento en los hijos de Dios por medio de la muerte de un ser querido. Miren lo que nos dice el libro de Job. Vamos al libro de Job en el Antiguo Testamento, capítulo 1, los versos 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. La muerte de un ser querido siempre va a ser motivo de sufrimiento en cualquier lugar, mucho más si esa muerte se produce de una manera inesperada, mucho más si pasa eso. En la actualidad estamos viviendo un tiempo de profunda consternación por la pandemia del COVID-19. Miren, esta enfermedad está cobrando vidas tan rápidamente que ocasiona un gran sufrimiento en las familias que de manera inesperada ven cómo sus miembros ya no están, se enferman y en cuestión de una semana mueren. Y eso produce una gran consternación, un gran sufrimiento. Entonces el mundo ejerce sufrimiento sobre los hijos de Dios también por medio de la muerte de un ser querido. Y otra forma más como el mundo ejerce también sufrimiento sobre los hijos de Dios es por medio de las necesidades materiales que no se pueden satisfacer en algún momento o no se pueden llenar. Miren lo que nos dice
la carta a los filipenses, carta del apóstol Pablo a los filipenses, el capítulo 4 y el verso 12. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió muchas penalidades, muchas necesidades. Pero miren lo que dice él. En todo y por todo aprendió a dar gracias a Dios. Y es en base a esta convicción que tenía el apóstol Pablo en su Señor, en su Dios, en su Salvador, que el versículo que sigue es aquella gran frase que muchos sacan fuera de contexto. Es en base a que el apóstol Pablo, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, aprendió a dar gracias por todo y por todo lo que tenía, que pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, miren, el apóstol Pablo, un eminente hombre de Dios, sufrió necesidades y el mundo lo infirió sufrimiento sobre él en base a este tipo de carencias. Entonces, ¿cómo en base a lo que hemos visto, cómo el cristiano puede soportar los sufrimientos que el mundo le infiere? ¿Cómo? Es la gran pregunta. Para responder esta pregunta, vamos de nuevo a la porción de las Escrituras que leímos en un comienzo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los versos del 6 al 9, vamos a leer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta porción de la primera carta de Pedro empieza con un verbo en griego, el verso 6, humillaos. Este verbo en griego da la noción de un mandato que no es solamente para el presente, sino un mandato que por su forma verbal no se debe dejar de cumplir. O sea, se humillaron los hermanos a quienes Pedro les dirigía esta carta en ese tiempo. Y ese verbo tiene que seguirse cumpliendo en el futuro. Esa es la noción que da este verbo, humillaos. En el griego es una forma muy distinta de los verbos que nosotros conocemos en el castellano. Pero este humillados tiene que decir que todos los días hasta el fin del mundo nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Entonces, ¿cómo el cristiano puede soportar los sufrimientos que el mundo le da? Bueno, pues humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Solamente, mis queridos hermanos, cuando vivimos humillados ante nuestro Señor y Salvador, es que nosotros podemos llegar a entender los sufrimientos o a entender que los sufrimientos son cosa propia de la vida. Sí, no los vamos a ver como algo que nos vino de repente, no, como algo que, bueno, nos cayó por tal o cual motivo, no, los vamos a ver como que son algo propio de la vida. Tarde o temprano tendremos que experimentar algún sufrimiento. El apóstol Pedro lo dice aquí mismo en esta primera carta, el capítulo 4 y el verso 12. Miren,
Amados, no os sorprendáis, fíjense, no se admiren, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No, no es algo extraño. El sufrimiento en la vida del creyente o en la vida del impío no es algo extraño, es parte de la vida. ¿Cómo puede entonces el cristiano también soportar las aflicciones, los sufrimientos de la vida? Bueno, pues los puede soportar echando toda esa ansiedad sobre Dios, dejando toda esa ansiedad en las manos del Señor. Miren lo que nos dice el verso 7 del capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, para que Él, el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado en todo momento, está pendiente de nosotros. Solo cuando aprendemos a dejar todo este tipo de angustias en las manos del Señor, podemos gozarnos en medio de la tribulación. Solamente ahí no hay otra forma. Esta era la convicción del apóstol Pablo. Miren lo que nos dice la carta a los Filipenses, el capítulo 4, los versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué potentes son estas palabras del apóstol Pablo. Y la paz de Dios, fíjense, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa el entendimiento científico, que sobrepasa el entendimiento del humano, que sobrepasa cualquier entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces las personas que no conocen de Dios pueden ver al cristiano o al creyente que en medio de la tribulación siente paz. Eso él no lo puede entender, no lo entiende, y puede ser que esta persona sea tenga hasta un doctorado, tenga algunas maestrías, pero no va a poder entender cómo en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, el creyente está en paz. Es sencillamente porque la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, lo va a llenar en todo momento. Y bueno, el cristiano también puede soportar los sufrimientos de la vida siendo sobrios y velando firmes en la fe. Claro, solo cuando el creyente se mantiene en una actitud de sobriedad espiritual y velando, estando atento, podrá distinguir los ataques del enemigo a mucha distancia, porque se mantendrá confiado en la promesa y la afirmación del Señor Jesucristo detallada en el Evangelio de Juan. Veamos el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y el verso 33. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción. Miren, el mundo, la aflicción es parte del mundo, el sufrimiento es parte de la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, aquí está la promesa del Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas las he hablado para cada uno de ustedes, quiso decir el Señor Jesucristo, para que en mí no se preocupen, para que en mí tengan paz. Miren, en este mundo van a tener muchas aflicciones, van a tener dolor, sufrimiento, pena, quebranto, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Qué palabras de nuestro Salvador. Entonces, miren, queridos hermanos,
A la luz de las Escrituras, hemos podido o podemos concluir que el creyente está expuesto al sufrimiento. Por ser parte de la vida, no se puede escapar de él. Pero también sabemos que el creyente puede sobrellevar este sufrimiento. ¿Cómo puede sobrellevar este sufrimiento? Bueno, pues si se humilla ante Dios, dejando toda ansiedad en las manos de Él y manteniéndose en una actitud de sobriedad espiritual. Sí, solamente ahí. Si el creyente se humilla ante el Señor, si no deja que la ansiedad lo embargue, sino que deja todo en las manos de Él. Pero eso sí, debe mantenerse en una actitud de sobriedad espiritual. Mire, mi querido hermano, si usted hace esto, en su vida van a suceder tres cosas muy importantes de las cuales usted se va a dar cuenta, pero yo se las voy a nombrar en este momento. En primer lugar, los sufrimientos o aflicciones de esta vida no lo van a debilitar, no lo van a desanimar, no lo van a destruir. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, los versos 7, del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Muchos cristianos están como empieza cada una de estas comparaciones. Muchos cristianos están atribulados, angustiados, desesperados, perseguidos, derribados, pero porque no dejan en las manos del Señor todo este tipo de aflicción. Pero si usted las deja, mi querido hermano, usted va a poder sobrellevar todo este tipo de tribulaciones. Usted va a estar atribulado en todo, mas no va a estar angustiado, no se va a angustiar. Va a estar en apuros, pero jamás se va a desesperar, no va a querer hacer las cosas por su propia cuenta. Quizás va a ser perseguido en su trabajo, pero jamás va a ser desamparado por su Señor. Y mire una cosa muy importante. Podrán derribarlo todo tipo de tribulación o angustia, pero su Señor, mi Señor, jamás dejará que esas cosas lo destruyan. Otra cosa que va a pasar en su vida es que usted va a ser más que vencedor. No solamente va a ser vencedor, sino que va a ser más que vencedor sobre sus aflicciones o sufrimientos. Ya no habrá nada que lo aparte del amor de Cristo. Por eso usted va a ser más que vencedor. El apóstol Pablo lo dijo con convicción a los hermanos en Roma. Miren, la carta a los romanos, el capítulo 8, los versos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué? Vencedores. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchos de nosotros solamente experimentamos tribulación, pero aquí el apóstol Pablo habla de muchas cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Miren, pero nada de eso va a poder apartarnos del amor de nuestro Señor en ningún momento. Y Él nos va a hacer que seamos más que vencedores
porque Él nos ama. Para demostrar su amor, nos va a hacer más que vencedores. Y otra cosa más, la tercera cosa que va a pasar en su vida o que usted va a experimentar, lógicamente que va a experimentar la paz de Dios. Esa paz que todo el mundo la quiere experimentar. Sí, usted va a experimentar la paz de Dios en medio de su tribulación. Veamos lo que nos dice otra vez el apóstol Pablo. Es impresionante ver cómo el apóstol Pablo nos habla acerca de la tribulación como algo que era innato en su vida. Miren, la carta a los Filipenses, el capítulo 4 y el verso 7, nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La paz de Dios hace que todos nuestros pensamientos, que en algún momento están ocupados en dirigir su mirada ¿a qué? A la angustia, al sufrimiento, a la enfermedad, a lo que estemos pasando en aquel momento, va a dirigir ahora, a redirigir su mirada ¿a qué? O nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Eso es lo que va a ocurrirle si usted, mi querido amigo, se deja gobernar. Si usted deja toda su angustia, humillándose ante Dios, deja toda su angustia en las manos de Él, para que Él lo exalte en el momento que sea necesario. Querido hermano, querida hermana en Cristo, en la actualidad estamos viviendo bajo una presión quizás de un virus, ¿sí? Una presión de este virus, del cual todavía no se tiene ninguna cura cierta. Hay algunos que dicen que han descubierto no una cura, sino que algo que va a mantener al virus, se podría decir, congelado, que ya no pueda seguir avanzando, que ya no ocasione daño en la persona. Pero todavía para esto falta algunos meses, si no es el transcurso de todo este año, hasta que puedan ellos poner esta pastilla en circulación del mercado. Pero mientras tanto, este virus que no puede ser controlado y produce preocupación, produce sobresalto en todas las personas, ha puesto a la economía mundial en jaque. Sí, la economía mundial se ha visto afectada y es porque, bueno, pues esta recesión ataca a todo nivel, inclusive más que todo a nivel comercial. Ya no se pueden hacer transacciones como antes. Las personas que tienen negocio se han visto afectadas también por las bajas ventas y está provocando una ola también de desempleos a nivel nacional y a nivel mundial. Y también lo más grave, que por la cantidad de contagios que existen, también está provocando muchas muertes. Podemos ver en Brasil, es impresionante ver la cantidad de muertos que hay. Queridos, si están padeciendo algún tipo de tribulación, ansiedad o angustia, netamente por este virus, yo le invito a que en este momento usted se humille ante Dios. Sí, humíllese ante Dios. Deje en Él toda esta ansiedad que lo agobia, que no lo deja dormir, que no lo deja ser un buen padre, una buena madre. Déjelo en las manos del Señor. Porque sabe que, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios se va a encargar de exaltarlo a su debido tiempo. Él no va a dejar por siempre caído al justo, jamás.
crea en esa promesa. Mire, crea en la promesa que hace el apóstol Pedro, quien vivió cualquier cantidad de penalidades y sufrimientos, tal cual lo hizo también el apóstol Pablo. Miren lo que él dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, cómo termina capítulo 5 y el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, nuestro Dios es lleno de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Miren lo importante que es padecer esperando en el Señor, porque el que padece esperando en el Señor, cuando termine la prueba, va a obtener esto. Miren, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de esta prueba, usted va a salir perfeccionado, va a salir afirmado, va a salir fortalecido y establecido como hijo de Dios. Otras tribulaciones, otras pruebas que vengan, querido hermano, querida hermana, ya no lo afectarán mucho, porque usted va a ir madurando. Y miren, todos sus pensamientos, todos, absolutamente todos sus pensamientos, se redirigirán esclavos al pensamiento del Señor Jesucristo. Este es mi deseo con todo mi corazón, que usted pueda humillarse ante nuestro Dios, humillarse de todo corazón, dejar todo en sus manos, porque sabemos que Él jamás nos dejará caídos. Ahora, quiero dirigirme a usted, querido amigo, querida amiga, que me escucha. Estas promesas de las que hemos hablado en esta mañana son para aquellas personas que han aceptado el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Son aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador, como Rey en su vida. Sí, un día ellos, tanto como yo, aceptamos ese sacrificio que nos dio vida, que nos mantiene con vida, que nos da vida en abundancia. Y estas promesas son solamente para ellos. Con mucho respeto, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Desea usted experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que lo ayudará a mantenerse firme en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la angustia? ¿Desea usted tener la paz de Dios? Bueno, mi querido amigo, querida amiga, antes de poder obtener la paz de Dios, usted tiene que obtener la paz con Dios. Sí, si usted no ha aceptado el sacrificio vicario del Señor Jesucristo, es el momento, es hoy lo puede hacer. Hoy puede aceptar el sacrificio vicario, puede proclamar con sus labios que Jesucristo es el Señor y lo puede aceptar como su Salvador. Y haciendo esto, mi querido amigo, mi querida amiga, usted va a poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo voy a componer una oración. Yo le pido ahí donde está, así, ahí donde me está escuchando. Si usted gusta, ore pidiéndole al Señor que lo ayude, que la ayude. En este momento, acepte el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Oremos. Padre de toda gracia, Señor, te alabamos, te bendecimos,
por tu bondad, por tu misericordia. Señor bendito, hemos aprendido hoy que solamente si nos humillamos ante ti, si ponemos en tus manos todos nuestros problemas, nuestras angustias, podemos obtener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que se hace fuerte en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Señor, yo te ruego, Padre bendito, en este tiempo, que tú cuides de mis queridos hermanos, que ellos puedan, Señor, ver en ti aquel que les puede brindar paz en medio de la tribulación. Señor, ahora yo te ruego que las personas que están escuchándome a través de este medio de comunicación, que no te conocen, puedan repetir esta oración conmigo y que lo hagan de corazón para que su vida sea transformada. Señor, sé que en mi vida he vivido con ansiedad toda mi vida, pero ahora he escuchado tu mensaje, he escuchado que puedo tener tu paz, esa paz que me va a hacer triunfante en medio de los problemas. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que me perdones. Acepto a Jesucristo como Salvador de mi vida. Y te ruego, Señor, que me ayudes para hacer de mí la persona que tú quieres que sea. Quiero obtener la paz contigo, Señor. Ya no quiero seguir enemistado contigo. Quiero tener tu paz para poder, Señor, erigirme en medio de la tribulación, en medio de la angustia, como una persona nueva, y que todos vean en mí tu obra. Gracias te doy, Señor. Gracias por aceptar mi vida. Oramos en el santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.